Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Bueno, son los primeros cuidados que recibe la víctima antes de que llegue a una unidad especializada, al lugar de los hechos. ¿Sí? Entonces, los primeros cuidados que vamos a realizar, que va a recibir la víctima o víctimas antes de que llegue la ambulancia o alguna institución a la que se haya pedido la ayuda, para ayudar a que las víctimas se recuperen lo antes posible de sus lesiones. Ese es el objetivo o la importancia, ¿sí? Porque es importante los primeros auxilios para ayudar a las víctimas y que se recuperen lo antes posible. ¿Cuál es el objetivo? Consiste en evitar agravar o empeorar, como consecuencia de una actuación, las lesiones de la víctima. Haremos solo todo aquello de lo que estemos seguros. Entonces, consiste en evitar que se ponga más grave o que empeore por algo que nosotros hayamos hecho mal. ¿Sí? Las lesiones no pueden empeorar, y mucho menos si nosotros lo estamos provocando. Por eso debemos saber cómo actuar. Y vamos a hacer solo aquello de lo que estemos seguros. De lo que estemos seguros y de lo que conozcamos. De lo contrario, no podemos actuar de forma empírica. Vamos a hacer la diferencia entre urgencia y emergencia. La urgencia es una situación en que la víctima necesita asistencia, pero sin riesgo de fallecimiento. Por ejemplo, fractura, esguinces, heridas, ¿sí? Heridas superficiales, por supuesto. Pero entonces es una urgencia. Es algo, o más bien es una situación donde la persona sí va a necesitar asistencia médica, pero no va a tener mayor riesgo de fallecer, de morir. A diferencia de la emergencia, que entonces si la persona no recibe asistencia inmediata, en minutos puede fallecer. Esa es la diferencia entre urgencia y emergencia. En emergencia sí, la persona, si no se actúa rápidamente, va a morir. ¿Qué ejemplo? Atragantamiento. Porque recordemos que las vías respiratorias se van a obstruir y entonces no va a haber paso suficiente de aire y por lo tanto puede provocar la muerte en nuestro paciente. Conducta paz. Ayer lo vimos con uno de sus compañeros, compañeras, y entonces vamos a repasar un poquito. Paz entonces es proteger, alertar y socorrer. ¿Cómo vamos a proteger? Bueno, nos vamos a asegurar de que en el lugar de los hechos a nosotros mismos y a las víctimas con el fin de evitar nuevos accidentes. Entonces, asegurar el lugar y asegurarlo para las víctimas o para la persona herida, pero también para nosotros, ¿verdad? Entonces, es donde entraba lo que habíamos dicho, si es necesario, solamente si es necesario, se va a movilizar al paciente. Entonces aseguramos a nuestro paciente y evidentemente a nosotros también, ¿verdad? Porque si no, no podemos brindar una atención. Y entonces a eso se refiere a proteger. Protegemos, aseguramos el lugar de los hechos para nosotros mismos y para las víctimas, para evitar otro tipo de accidentes. Alertar, hay que avisar al servicio de asistencia médica rápidamente. En el momento en que veamos un accidente, una persona herida, lo que tenemos que hacer es avisar a un servicio de asistencia médica, a un hospital, a una ambulancia. ¿Y qué vamos a indicar? Por supuesto que para indicar y para pedir ayuda yo debo estar tranquilo, ¿sí? No lo voy a decir rápido y mucho menos si estoy alterado porque entonces no me van a entender nada. ¿Qué debo informar entonces? Bueno, ¿dónde es el accidente? ¿En qué lugar? Un punto de referencia. ¿Sí? Por ejemplo, Las Rosas. Bueno, ¿qué parte de Las Rosas está cerca de la gasolinera, cerca del hospital privado, cerca de qué? Yo tengo que indicar el lugar, pero también una referencia para que sea más fácil que nos encuentre. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Fue un accidente de tránsito? ¿Atropellaron a la persona? ¿Qué pasó? ¿Cuántas víctimas hay?
Si es una, dos, es una camioneta completa, cuántas personas están heridas y necesitan ayuda. Y si hay algo en el entorno que pueda agravar la situación. Entonces podría ser, bueno, hay tránsito vehicular que puede en determinado momento agravar la situación. Aparte hay muchas personas alrededor y sofocan al paciente, todo eso, ¿sí? Entonces indico el lugar, cómo ha ocurrido, cuántas personas hay heridas y si hay algo que pueda agravar la situación. Agravar la situación entonces en todo sentido, agravar la situación del paciente o agravar la situación en relación a accidentes o algo parecido. Y socorrer. ¿Cómo vamos a socorrer? Bueno, vamos a actuar primero manteniendo la calma. Y les decía ayer, especialmente si usted ha sido parte del accidente, bueno, primero se calma, se tranquiliza. Luego, ¿qué hace? Cuenta a las víctimas, incluyendo las que estén ocultas. Entonces, si por ejemplo es un accidente de un bus extraurbano, ¿cuántas personas iban en el bus? Y va a contar también a las personas que estén ocultas, bueno, personas que quedaron debajo de la camioneta, por ejemplo, o dentro de todas las personas víctimas. Independientemente que usted sepa si están vivas o no, tiene que contar a todas las víctimas del accidente. Realizar el triage. Bueno, el triage es una clasificación que se hace. ¿Se acuerdan ayer que les dije que hay que atenderlos según prioridad, según el estado del paciente? Bueno, eso es un triage. Yo por colores, que más adelante vamos a ver, hay ciertos colores que nos indican en cuánto tiempo se le puede atender a determinado paciente según la afección que tenga. Hacer la valoración inicial. ¿Cómo hago la valoración inicial? Bueno, controlo los signos vitales. O trato de mover a mi paciente y le pregunto si está bien, si habla, o sea, si puede hablarme, que me responda. Si está bien, cómo se llama, cuántos años tiene, para dónde iba, por ejemplo. Extremar la precaución en el manejo de la víctima. Entonces, al momento de yo valorar y evaluar a determinada persona, yo debo tener precauciones. Precauciones hacia la persona y hacia mí también, ¿sí? Porque si por ejemplo tiene cierta hemorragia, pues yo debo controlar la hemorragia, sí, pero yo necesariamente tendría que tener también protección, porque es que no conocemos a las personas, ¿sí? Y no es como tipo de discriminación, sino que recordemos que a través de la sangre pueden traspasarse ciertas o transmitirse ciertas enfermedades. Y por eso les mencionaba ayer, bueno, uno de sus compañeros era el que iba a exponer qué materiales o qué equipo debería llevar yo como mínimo en mi mochila, en mi bolsa, por si se necesitara en algún momento. Entonces, ¿qué necesito? Guantes. Guantes, mascarilla. Bueno, mascarilla no es algo raro en estos momentos, pero por ejemplo, guantes, gasas, alcohol o oxigenada. Y entonces yo tengo precaución con mi paciente, pero también me protejo a mí. En caso de accidente de tráfico, siempre hay que pagar el vehículo. Entonces, si yo quiero ayudar, sí, fue un accidente de tránsito y yo quiero ayudar, tengo que dejar pagado el vehículo, por supuesto. Si voy en carro o en el vehículo que yo vaya, para evitar otro tipo de accidentes. Eso es en relación al PAS. Ahora, hay 7 pasos básicos de primeros auxilios. Y dijimos entonces que los primeros auxilios son la ayuda básica y necesaria. Es básico, es decir, todos lo tendríamos que saber. Y va a ser necesaria para poder apoyar a una persona que haya sufrido algún tipo de accidente, alguna enfermedad, hasta que llegue un médico, un paramédico, una ambulancia, alguien que lo traslade, ¿sí? Alguien que se encargue de la situación
y que entonces ya cuente, por ejemplo, con material necesario para trasladarlo, para conservar la vida del paciente. Mientras tanto, yo debo tener o yo debo conocer ciertas actuaciones básicas para poder conservar la vida de mi paciente en lo que llega un paramédico, un médico, una ambulancia, alguien que se encargue. ¿Qué principales casos se presentan o requieren de nuestra asistencia a primeros auxilios? Bueno, ya mencionamos la asfixia, las fracturas, quemaduras, traumatismos y hemorragias, por mencionar algunos, que ya vimos el día de ayer cuántos accidentes pueden haber. Entonces pueden haber accidentes de tránsito, intoxicaciones, mordeduras de perro, pueden haber varios accidentes y que requieren en determinado momento la asistencia de primeros auxilios. Vamos a ver entonces los 7 pasos. 1. Contrólate. Antes de brindar alguna atención debemos mantener la calma. Y si yo estoy calmado puedo actuar rápidamente pero también efectivamente. Entonces lo puedo hacer rápido pero también lo hago bien y ayudo a la persona que lo necesita. De esto depende la magnitud del daño, el pronóstico de supervivencia y las secuelas. Entonces de cómo yo esté calmado, de cómo yo actúe, va a depender el daño que vaya a tener en mi paciente, el pronóstico de si sobrevivirá o no y las secuelas que pueda tener. Porque recordemos que mientras más tiempo pase, muchas funciones se van disminuyendo y debilitando. Y por lo tanto, a la larga, o cuando ya esté restablecido, a la larga va a tener secuelas. O que incluso mi manera de actuar intervenga en el pronóstico de si va a vivir o no. ¿Sí? Entonces yo debo controlarme, debo estar tranquilo. Sea que yo he estado presente en ese accidente o que yo simplemente llegué y quiero ayudar, bueno, pero me voy a calmar primero. Porque claro que es algo difícil, por ejemplo, ver un montón de personas que hayan tenido cierto accidente y que no se pueda ayudar a todas, ¿de acuerdo? Puede ser bastante frustrante. Pero si yo quiero ayudar, debo calmarme. Número 2, seguridad personal. Para proporcionar una buena ayuda es fundamental estar libre de riesgos. Por ello es importante que evalúes la escena donde ocurrió el accidente. De esta forma garantizamos la seguridad física y la de los demás. Ya decíamos, ¿sí? Evaluamos, valoramos el ambiente, el entorno, qué riesgos hay muchos carros, hay polvo, ¿qué hay que puede obstaculizar mi trabajo? Y yo ya he evaluado eso, bueno, si necesariamente tengo que mover a mi paciente, lo voy a tener que mover. Obviamente con los cuidados necesarios, ¿sí? Tratando de no mover mucho las estructuras corporales o solamente arrastrándolo, ¿sí? Pero entonces voy a darle seguridad al paciente y también me voy a dar seguridad a mí, para que yo pueda trabajar bien, por supuesto. Número 3. Evalúa al lesionado. Verifico entonces el estado general de mi paciente. Su estado de conciencia, cómo, bueno, le empiezo a hablar, le pregunto cómo se llama, qué día es hoy, a dónde iba, tiene hijos, tiene esposa, todo. Yo valoro así su estado de conciencia. La condición respiratoria, bueno, evalúo el patrón respiratorio. ¿Está respirando bien? ¿Le cuesta respirar? ¿No respira? Y circulatoria, ¿tiene pulso? ¿Su pulso es débil? ¿Su pulso es muy rápido? Posteriormente tomamos al paciente por los hombros. Agitamos levemente y preguntamos si se encuentra bien. Lo que les decía, ¿verdad? Así evaluamos el estado de conciencia. Entonces tomamos al paciente a los hombros, lo movemos levemente porque podemos causar otros problemas. Entonces levemente. Y le preguntamos si está bien. Y le preguntamos otros datos necesarios para saber si realmente está consciente. Con esta primera evaluación vamos a identificar si las lesiones ponen en riesgo la vida del paciente. ¿Sí?
porque si entonces está inconsciente y si no respira, mi paciente está en riesgo. Si tiene pulso débil, mi paciente está en riesgo. Entonces yo identifico mediante estas evaluaciones el estado de mi paciente. Signos vitales son las señales que nos indican la presencia de vida. Esos son los signos vitales. Nos indican la presencia de vida. Cuenta los latidos, las pulsaciones y las respiraciones en 30 o 20 segundos y multiplica por 3. De esta forma obtienes el total de respuestas por minuto. Obviamente o regularmente nosotros controlamos 5 minutos, 3 minutos. Pero no podemos quedarnos ahí 3 minutos porque en esos 3 minutos podríamos actuar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, controlamos las respiraciones y las pulsaciones en 30 o 20 segundos y lo multiplicamos por 3 y así obtenemos el valor de la frecuencia cardíaca y de la respiración que tiene el paciente en ese momento. Hasta en eso hay que actuar rápido. En caso de asfixia, se puede presentar por ingesta de comida o algún objeto extraño, así como por broncoaspiración o alergias. Entonces ya hablábamos ayer también de la asfixia. ¿Cuáles son las principales causas? ¿Por qué se produce una asfixia? Bueno, por ingesta de comida en pedazos muy grandes, o porque estoy hablando y estoy comiendo, estoy riéndome y estoy comiendo, no estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Por algún objeto extraño, especialmente los niños, ¿verdad? Que ya hablamos ayer, bueno, agarran cualquier cosa pequeñita y se la meten a la boca. Y que podemos producir entonces una asfixia. Por broncoaspiración o alergias. Entonces yo me ahogué y broncoaspiré, sí, jalé, volví a jalar. O porque tengo algún problema a nivel respiratorio y entonces no me permite comer correctamente. Y aspiro lo que estoy consumiendo y provoca una asfixia. O por alergias, que también habíamos hablado, sí, algunas personas son alérgicas a determinados alimentos y entonces pueden producir cierto tipo de asfixia. Respiración de salvamento. Se aplica en caso de ausencia de respiración con vía aérea desobstruida. Tiene como finalidad restablecer el patrón respiratorio normal. Se debe realizar insuflaciones cada 5 segundos, 12 veces por minuto. Entonces la respiración de salvamento se hace cuando no hay respiración, pero tampoco hay una obstrucción en la vía aérea. O sea, no tiene ningún objeto, no tiene ni comida, no tiene ningún objeto que obstruya la vía aérea, pero igual no está respirando. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la respiración de salvamento. ¿Y en qué consiste la respiración de salvamento? Bueno, va a restablecer el patrón respiratorio normal. ¿Cómo lo realizamos? Realizamos insuflaciones cada 5 segundos, 12 veces por minuto. Entonces, si dice insuflaciones, debería ser, por ejemplo, con un ambú o con una mascarilla. Pero también se utiliza el boca a boca. Entonces, realizar insuflaciones cada 5 segundos, 12 veces por minuto. Y debemos encontrar entonces un ritmo, por ejemplo, contar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Y en este número se debe aplicar la insuflación. Que sería, como son 2 veces, estamos contando, vean. 1, 2, 3, 1 es la primera respiración que estamos dando. Insuflación. La segunda, 1, 2, 3, 2 es la segunda insuflación. Y así hasta llegar a 12. Y así encontramos un ritmo, ¿verdad? Entonces no vamos uno más rápido y uno más lento o todos seguidos, no. Tenemos un patrón que ya estamos siguiendo. La reanimación cardiopulmonar. En caso de paro cardiorrespiratorio se aplica RCP, que consiste en una combinación de respiraciones y compresiones torácicas, que dan un masaje cardíaco externo.
Nos colocamos perpendicularmente al paciente, colocamos las manos cerca del reborde costal, abrázalas, es decir, abrazamos las manos, ¿sí? Entrelazamos los dedos y presionamos fuertemente con los brazos rectos. Se realizan 30 compresiones y 2 ventilaciones hasta que existan o aparezcan signos de respiración. Entonces vean, esta es la posición. Posición adecuada. Nos arrodillamos al lado del paciente, ni muy cerca ni muy lejos. ¿Sí? Una posición que nos permita trabajar y que nos permita ver al paciente. ¿Sí? Con espalda recta. Y entonces la presión la vamos a hacer con el talón de la mano. ¿Sí? ¿Usted sabe cuál es el talón de su pie? Bueno, es lo mismo en la mano. Ese es su talón. El otro extremo de los dedos. Ese es su talón. Entonces la presión la hace con eso, no lo hace con toda la mano. Entonces usted coloca el talón sobre el esternón. Ya dijimos cuál es el esternón, ¿verdad? Es el hueso que se encuentra de cierta forma sosteniendo las costillas. Y entonces usted a ese nivel, bueno, para localizar un poquito más fácil, localizamos el apéndice xifoides, que es el final del esternón. Entonces localizamos el apéndice xifoides y vamos a iniciar las compresiones, o nuestra mano va a ir posicionada 2 dedos arriba del apéndice xifoides. Entonces de esa manera. El talón sobre el esternón, nuestras manos entrelazadas. Y recuerde, hacemos la presión con el talón, no con toda la mano. Y entonces usted debe mantener brazos rectos. No puede estar doblado, los codos no pueden estar doblados, no, rectos. Y vamos a utilizar el peso de nuestro cuerpo para hacer la compresión. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un video para que... Bueno, entonces decíamos el triage, que ya les hablaba, es una clasificación que hacemos de las víctimas. Nos basamos en las prioridades de atención, les decía. Nosotros evaluamos, visualizamos el entorno, las personas heridas y vemos quién tiene más riesgo o quién necesita mi atención en este momento de emergencia. ¿Quién está en más riesgo de morir? ¿Estamos? Entonces yo clasifico a las personas para evitar que la víctima pueda empeorar por la demora que yo tenga. Entonces debo evaluar quién tiene más prioridad, quién tiene más gravedad y entonces atiendo a esa persona para evitar que pueda empeorar el cuadro por la tardanza que yo haya tenido, ¿sí? Entonces no estamos diciendo que se está discriminando, sino que vamos a evaluar quién tiene más necesidad en este momento de atención inmediata, quién tiene riesgo de morir. Y entonces hay 2 tipos de triage. El primero es una emergencia, en catástrofes. Y les decía entonces que los triages se hacen en base a colores. ¿Sí? Entonces, ¿qué colores utilizamos? Negro, rojo, amarillo y verde. El negro nos indica que no hay posibilidad de recuperación. Quiere decir que la persona ya está muerta. ¿Estamos? Y entonces ya no, digamos, evaluamos a los pacientes o a las víctimas de un accidente. Hay personas heridas, pero también hay personas muertas. Las personas muertas ya no pueden recuperarse, ¿sí? Y entonces prácticamente ya no requieren ninguna atención, más que lleguen la ambulancia, por ejemplo, y se encargue del cuerpo, pero no requieren ya ninguna atención porque no pueden recuperarse. En el rojo sí hay posibilidad de recuperación, pero la asistencia debe ser inmediata, es decir, son personas que necesitan RCP.
Si yo valoro el estado de mi paciente, hay personas inconscientes, valoro signos vitales, no hay signos vitales, bueno, inicio de RCP. Porque es urgente. Porque si yo no hago RCP, se va a morir. El amarillo puede aplazarse su atención aunque ha de ser vigilado. Por ejemplo, insuficiencia respiratoria. Entonces le cuesta respirar, pero sí está consciente y su pulso está normal, por ejemplo. Entonces podemos dejarlo o lo podemos atender después de las personas que tienen más prioridad o que necesitan RCP. Por supuesto que lo tengo que vigilar porque en cualquier momento se puede descompensar, se le puede bajar la presión y entonces también va a requerir RCP. Pero digamos que en este caso tiene insuficiencia respiratoria, le cuesta respirar, pero puede mantenerse. O sea, no está totalmente sin oxígeno, simplemente le está costando respirar. Y el verde no precisa ninguna atención especial y puede caminar. Leve sangrado o leve fractura. Entonces la persona puede caminar, ¿sí? Está consciente, sus signos vitales están bien, puede tener alguna hemorragia leve. Vean los términos, leve sangrado o leve fractura. ¿Estamos? Entonces, si por ejemplo tiene una fractura a nivel de miembros superiores, evidentemente va a poder caminar. Y sí requiere atención, pero no atención especial. ¿Sí? No requiere RCP, ninguno de esos procedimientos. Entonces puede caminar, sí necesita atención en determinado momento, pero son situaciones leves. Eso es en relación a una catástrofe. El triage en área hospitalaria, pues entonces ya vamos clasificándolo en estos colores. En el nivel 1 o rojo nos indica que precisa de la atención por el médico de forma inmediata. Entonces son las personas que por ejemplo llegan a emergencia, ¿verdad? Y que tienen hemorragias graves y que perdieron la conciencia, que se les hizo RCP. Esas son las personas que necesitan atención médica inmediata, las de color rojo. El nivel 2 o naranja, la atención del médico puede demorarse 10 minutos, no más, 10 minutos. El nivel 3 o amarillo, la atención del médico puede demorarse 1 hora. El nivel 4 o verde, la atención por el médico puede demorarse 2 horas. Y el nivel 5 o azul, la atención por el médico puede demorarse 4 horas. Entonces, por ejemplo, el nivel verde y el nivel azul son las personas que llegan a emergencia, sí, pero solo por consulta. Ejemplo, un dolor de estómago, un dolor de cabeza. No estamos quitándole mérito a lo que sienta y siente dolor al paciente, de acuerdo. Pero hay personas que se están desangrando, que tienen fracturas, que tienen accidentes cerebrales. Esas personas requieren prioridad. Y entonces por eso ven en los hospitales que hay tanto pleito, porque las personas dicen, acaba de llegar y ya lo atendieron. Sí, porque tiene más prioridad, o sea, necesita atención urgente. Y si en este momento yo no lo atiendo, se va a morir. Entonces es un poquito difícil que las personas entiendan estos triage, pero se hacen con el fin de, de guardar la vida del paciente, de evitar las menos secuelas y de evitar que se compliquen los cuadros. Y para eso se utiliza entonces el triage, ¿sí? Entonces hay personas que van a necesitar atención inmediata, con algunos se puede demorar hasta 10 minutos, algunos 1 hora, 2 horas y 4 horas, que serían las personas que tienen afecciones que pueden ser tratadas, que no ponen en riesgo su vida, ¿sí? Que evidentemente tienen un mal funcionamiento en su organismo y tiene dolor y tiene alguna afección y síntomas, de acuerdo, pero digamos que no tienen riesgo su vida en ese momento. Eso es en relación al triage hospitalario. Entonces, es lo que les decía, vean, así se encuentran los hospitales, clasificación triage, nivel de urgencia, el tipo de urgencia, el color y el tiempo de espera.
Entonces el tipo de urgencia, si necesita resucitación, RCP, desfibrilación, el color es rojo y necesita atención inmediata. Si es una emergencia, si pone en riesgo su vida, si no atendemos ahorita, se puede morir, bueno, es naranja. Y tiene el médico de 10 a 15 minutos para atenderlo. Y ya vimos la diferencia de emergencia y urgencia. Entonces es urgencia. Si es algo, si tiene una afección, si tiene un accidente, pero no pone en riesgo su vida como tal. Entonces es amarillo en 60 minutos. Urgencia menor de igual forma. Pueden ser heridas leves, quemaduras leves. Es verde y el tiempo de atención son 2 horas. ¿Sí? En 2 horas le puedo atender. Y sin urgencia, ¿verdad? Por alguna consulta, azul. Y la atención 4 horas. Así clasificamos entonces, ¿sí? Clasificamos según el estado del paciente, ¿sí? El estado general, sus signos vitales, si necesita resucitación, si realmente solo va por consulta. Así vamos clasificando a los pacientes. Y les decía entonces que es muy difícil dárselo a entender a las personas porque entonces creen que vamos a atenderlos conforme llegaron, ¿verdad? Pero no puede ser así, ¿verdad? Porque hay pacientes que necesitan urgentemente ahorita atención y que yo tengo que atenderlos porque si no se me van a morir. Entonces a esto nos referimos con la clasificación de triage. Vean, hacemos una valoración inicial, ¿sí? ¿Qué le pasa a la víctima? ¿Qué accidente tuvo? ¿Cómo están sus signos vitales? ¿Estamos? Entonces, ¿qué le pasa a la víctima? Hacemos una valoración primaria y entonces evaluamos el estado de conciencia, la respiración y la circulación. Y vean, ya encontramos el ABC en la valoración primaria. El estado de conciencia, el patrón respiratorio y el patrón de circulación en la valoración primaria. En la valoración secundaria se hace un examen detallado, empezando de cabeza a pies, un examen físico. Entonces mi paciente ya está internado, yo le realizo el examen físico, evalúo cada sistema, cada órgano, le realizo exámenes de laboratorio, entonces ya empiezo a diagnosticar. Esa es la valoración que hacemos.